Hace 5 años, México perdió a una de sus voces más icónicas de la música ranchera, Flor Silvestre, la mujer que no solo conquistó escenarios, sino que también se convirtió en un símbolo de fuerza, elegancia y resistencia femenina en un medio dominado por hombres. Flor Silvestre fue mucho más que una voz de la música ranchera, fue una mujer que marcó una época, combinando elegancia, fuerza y una profunda sensibilidad mexicana. Nacida como Guillermina Jiménez Chaboya, su carrera comenzó en los años 40 y pronto se convirtió en una de las intérpretes más queridas del país. Su forma de cantar, dulce pero firme, conquistó escenarios y corazones, pero detrás de su sonrisa había una historia que pocos conocían, una que guardó celosamente hasta sus últimos años. Durante décadas, Flor evitó hablar de ciertos recuerdos. Su familia notaba cómo, cada vez que sonaban las canciones de Javier Solís, ella pedía que las apagaran con una expresión seria. Nunca explicó por qué, ni siquiera a su esposo, el también legendario Antonio Aguilar. Solo su hijo, Pepe Aguilar, conoció parte del secreto que su madre había mantenido en silencio. Según él, en una conversación íntima poco antes de su muerte, Flor confesó algo que cambió la forma en que su familia entendía su pasado. No se trataba de rencor, ni de rivalidad artística, sino de un sentimiento más profundo y humano. Había una conexión entre ella y Javier Solís que trascendía la música, un lazo que la marcó para siempre. Quienes la conocieron aseguran que Flor era una mujer reservada, incapaz de hablar mal de nadie. Pero el misterio sobre su relación con Solís alimentó durante años las especulaciones entre periodistas y admiradores. ¿Fue una historia de amor imposible? ¿O un cariño silencioso que la acompañó hasta el final? Lo cierto es que, a 5 años de su partida, las palabras que dejó a Pepe Aguilar revelan una verdad que muy pocos imaginaban. Una verdad que explica su silencio, su nostalgia, y su rechazo a escuchar la voz de aquel hombre que, sin saberlo, había marcado su destino. Queremos que te quedes hasta el final, porque la última revelación es tan impactante que cambiará la manera en que recuerdas a estos íconos de la música mexicana. Si te apasiona la historia que estás a punto de descubrir, dale like al video y suscríbete al canal, ya que cada suscripción nos ayuda a crecer, a mantenernos creando contenido exclusivo y a poder seguir revelando historias que los medios convencionales no se atreven a contar. Si quieres apoyar el canal aún más, puedes hacerlo con un Super Thanks, que nos permite invertir en investigación, mejorar la calidad de nuestros videos y traer más secretos inéditos para ti. Y si no puedes hacerlo, simplemente comenta abajo qué fue lo que más te sorprendió de esta historia, tus teorías sobre Flor y Javier, o cualquier detalle que te haya dejado impactado. No te vayas antes de conocer la última confesión, porque es un giro que nadie esperaba y que demuestra que, detrás de la música, hay vidas llenas de pasión, secretos y emociones que solo unos pocos llegaron a conocer. Bienvenido a un viaje entre la fama, el amor prohibido y los misterios que marcaron para siempre la vida de Flor Silvestre y Javier Solís. En los años 50, Flor Silvestre parecía vivir un cuento de hadas. Su belleza y su voz la habían convertido en una de las jóvenes más admiradas del espectáculo mexicano. Su unión con Paco Malgesto, reconocido locutor y figura influyente de la radio y la televisión, fue recibida con entusiasmo por el público. Muchos creyeron que formaban la pareja perfecta, el comunicador más respetado del momento y la cantante que comenzaba a brillar con luz propia. Pero detrás de esa imagen ideal se escondía una historia llena de dolor, celos y sacrificios. Paco era un hombre talentoso, pero también posesivo y profundamente celoso. Las ausencias de Flor, que debía viajar constantemente para presentaciones y grabaciones, despertaban en él inseguridades que pronto se convirtieron en discusiones frecuentes. Malgesto quería que su esposa dejara los escenarios, que se dedicara por completo al hogar y a los hijos. Sin embargo, para Flor la música no era solo un trabajo, era su identidad, su razón de ser. La presión aumentó cuando él comenzó a exigirle que abandonara su carrera. Flor se resistió, sabiendo que ceder significaría renunciar a sí misma. El conflicto llegó a tal punto que su matrimonio se volvió un tema de escándalo público. Los periódicos de la época publicaron titulares sobre una denuncia por abandono de hogar y acusaciones de adulterio, algo que afectó profundamente su imagen en un ambiente conservador. Como consecuencia, perdió temporalmente la custodia de sus hijos, Francisco y Marcela, una herida que nunca terminó de cerrar. Aún así, Flor no se rindió. Continuó cantando, enfrentando críticas y prejuicios con una dignidad admirable. Su fortaleza en medio de la tormenta la convirtió en un símbolo de resistencia femenina en una industria dominada por hombres. Años después, al recordar aquella etapa,
Flor confesó que fue el periodo más doloroso de su vida, pero también el que la hizo más fuerte. Una fuerza que la acompañaría cuando el destino volviera a ponerla frente a un amor imposible. A comienzos de los años 60, México vivía una época dorada para la música ranchera. Las llamadas caravanas artísticas recorrían el país llevando a los escenarios las voces más queridas del momento. Eran verdaderas fiestas populares, camiones llenos de músicos, vestuarios y sueños cruzaban pueblos y ciudades, uniendo a artistas que, por primera vez, compartían escenario y carretera. En ese ambiente vibrante, nacían amistades profundas, rivalidades ocultas y, a veces, romances que nunca podían hacerse públicos. Flor Silvestre se convirtió en una de las estrellas más esperadas de aquellas giras. Su presencia llenaba teatros y plazas, y su profesionalismo la distinguía entre todos. Fue durante una de esas caravanas cuando coincidió con un joven que empezaba a brillar con fuerza, Javier Solís. Su origen humilde contrastaba con el esplendor de los escenarios. Antes de ser cantante, había sido panadero, cargador y hasta carnicero. Pero su voz, descrita como aterciopelada, tenía algo que tocaba el alma de quien la escuchaba. Los empresarios pronto lo bautizaron como el Señor de las Sombras, un apodo que reflejaba la melancolía de sus interpretaciones y el misterio que lo rodeaba. Su elegancia en el vestir, su mirada profunda y su tono cálido lo convirtieron en el nuevo ídolo del público femenino. Sin embargo, detrás del artista carismático se escondía un hombre complejo, marcado por amores turbulentos. Se decía que había contraído matrimonio varias veces sin llegar a divorciarse, lo que alimentó su fama de conquistador imposible. Flor, que observaba aquel torbellino de fama y emociones, quedó impresionada por la sensibilidad que Javier demostraba fuera del escenario. Entre ambos surgió una admiración mutua, discreta pero intensa, nacida del respeto y del dolor compartido por vidas llenas de sacrificios. En medio del bullicio de las giras, entre aplausos y viajes interminables, comenzó una conexión silenciosa que ninguno de los dos podía definir. Nadie imaginaba entonces que esa complicidad marcaría para siempre la historia personal y emocional de Flor Silvestre. El destino parecía empeñado en cruzar los caminos de Flor Silvestre y Javier Solís una y otra vez. Coincidían en filmaciones, programas de radio y, sobre todo, en las grandes giras artísticas que recorrían México. En aquellos viajes interminables, entre camerinos improvisados y largas esperas antes del espectáculo, surgió una cercanía difícil de ocultar. Lo que comenzó como admiración profesional pronto se transformó en algo más profundo, una conexión que ninguno de los dos buscaba, pero que ambos sintieron con fuerza. Flor ya estaba casada con Antonio Aguilar, el hombre que más tarde sería su gran compañero de vida. Pero en aquella época, su matrimonio aún era reciente y no estaba libre de tensiones. Venía de años marcados por el sufrimiento junto a Paco Malgesto, y su corazón seguía cargando heridas. Javier, por su parte, mostraba un interés abierto, un coqueteo sutil pero constante. Su voz, su mirada y su manera de tratarla con ternura despertaron en Flor una mezcla de curiosidad y temor. Los que compartían escenario con ellos notaban las miradas prolongadas, las risas discretas y los silencios que decían más que cualquier palabra. En los pasillos de los teatros y en los descansos de las caravanas comenzaron a circular rumores. Decían que entre Flor y Javier había algo más que amistad. Sin embargo, ambos sabían que un paso en falso podría arruinar sus carreras y manchar su reputación en un medio donde la moral pública pesaba más que los sentimientos. Aún así, el magnetismo entre ellos crecía con cada encuentro. Era una atracción imposible, marcada por la culpa y el deseo contenido. Flor intentaba mantener las distancias, pero cada canción que Javier interpretaba parecía escrita para ella. En aquellos días de luces, aplausos y secretos, comenzó una historia silenciosa que ninguno de los dos podría olvidar, aunque el destino pronto se encargaría de separarlos. A esas alturas, el vínculo entre Flor Silvestre y Javier Solís había superado los límites de la amistad. Lo que comenzó como una conexión artística se transformó en una pasión difícil de controlar. En una de las giras más recordadas, cuentan que Javier, con su característico tono entre seductor y desafiante, le dijo una frase que quedó grabada en la memoria de Flor: «Deja a tu charro jinete de perros». Aquellas palabras, referidas a Antonio Aguilar, fueron tan provocadoras como reveladoras. No eran solo celos, sino el deseo desesperado de tenerla para sí. Flor se sintió dividida. Por un lado, la atraía la intensidad de Javier, su mirada profunda y su manera de hablarle como si el mundo se detuviera alrededor. Por otro, la perseguía la culpa. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa,
que su vida personal y su reputación podían derrumbarse si aquel secreto salía a la luz. Sin embargo, el corazón pocas veces entiende de razones. Su romance se desarrolló entre viajes, hoteles discretos y encuentros fugaces. Los dos sabían que lo suyo no podía tener futuro, pero tampoco lograban detenerse. En cada presentación compartida, bastaba una canción triste o una mirada para reavivar el fuego que intentaban apagar. Flor vivía en una constante tensión entre la pasión y el miedo, entre el deseo y el remordimiento. Los rumores crecían entre los músicos y asistentes de las caravanas. Nadie hablaba abiertamente, pero todos intuían lo que ocurría. Las miradas cómplices y los silencios prolongados decían más que 1000 palabras. Para el público, seguían siendo dos ídolos intocables. Para ellos, eran dos almas atrapadas en un amor que no debía existir. Aquel romance, tan intenso como breve, dejó cicatrices profundas. Flor comprendió que debía elegir entre el amor prohibido y su familia. Pero el destino, cruel y repentino, tomaría esa decisión por ella antes de que pudiera hacerlo. En 1964, las caravanas artísticas seguían recorriendo México con gran éxito. Flor Silvestre y Javier Solís aún compartían escenarios, aunque su relación, marcada por el secreto y la tensión, comenzaba a mostrar señales de desgaste. Fue entonces cuando una nueva figura irrumpió en el panorama musical, Sonia López, la joven y carismática voz de la Sonora Santanera. Su llegada cambió por completo el equilibrio entre Flor y Javier. Sonia representaba frescura, juventud y una simpatía irresistible. Javier, siempre inquieto en el terreno sentimental, se sintió atraído de inmediato. Los rumores de un acercamiento entre ambos se propagaron rápidamente dentro de la caravana. Flor, acostumbrada a las habladurías, al principio no les dio importancia. Pero cuando vio con sus propios ojos la complicidad entre ellos, comprendió que algo había cambiado. El golpe fue devastador. Javier, que alguna vez le había prometido amor eterno en voz baja, comenzó a distanciarse. En una noche de gira, tras una discusión acalorada, Flor perdió la calma y lo enfrentó públicamente, llamándolo patán delante de varios músicos y asistentes. Aquella palabra puso fin a lo que quedaba de su historia. Desde entonces, la pasión se transformó en rencor. Flor evitaba hablar de él, y cuando lo hacía, su voz sonaba fría y contenida. Mientras tanto, la prensa comenzó a vincular a Javier con otras mujeres del medio, entre ellas la polémica Irma Serrano, conocida como la Tigresa, famosa por su carácter fuerte y su vida sentimental agitada. A pesar del escándalo, Antonio Aguilar, ya consolidado como figura central del cine y la música mexicana, siguió contratando a Javier Solís para sus giras. Cuando alguien le preguntó por qué lo hacía, respondió con calma, porque vende. Esa frase, breve pero contundente, reflejaba la profesionalidad de Aguilar y la incomodidad silenciosa de Flor, obligada a convivir con la sombra de aquel amor que la había hecho sufrir y que nunca podría olvidar del todo. La vida de Javier Solís no solo estuvo marcada por su talento incomparable, sino también por los conflictos personales que acompañaron su meteórico ascenso. Su carácter fuerte y su fama de galán lo convirtieron en protagonista de más de una controversia dentro del ambiente artístico mexicano. Una de las más recordadas fue su enfrentamiento con José Alfredo Jiménez, el legendario compositor de El Rey y Si nos dejan, con quien mantenía una relación de respeto, hasta que una imprudencia cambió todo. Durante una fiesta privada, en un gesto que muchos calificaron como simple coquetería, Javier halagó abiertamente a Paloma Gálvez, esposa de José Alfredo. El comentario, aparentemente inocente, desató la furia del compositor, que no toleraba que nadie se acercara a su mujer. Desde entonces, el vínculo entre ambos se quebró. Jiménez, herido en su orgullo, llegó a prohibirle a Javier interpretar sus canciones, que en aquel momento dominaban todas las radios de México. Para un intérprete del nivel de Solís, aquella prohibición fue un golpe duro. Las canciones de José Alfredo eran parte esencial del repertorio ranchero, y su ausencia se notó en los escenarios. Sin embargo, Javier continuó triunfando con su propio estilo, demostrando que su voz podía sostenerse por sí sola. Con el paso del tiempo, los ánimos se calmaron. En una reunión navideña organizada por amigos en común, ambos artistas se reencontraron. El ambiente festivo, las copas de tequila y la música lograron lo que los años de orgullo no habían permitido, la reconciliación. Dicen que esa noche, Javier cantó una canción de José Alfredo con lágrimas en los ojos, mientras el compositor lo acompañaba a coro. Aquel gesto marcó el final de una rivalidad y el inicio de un respeto renovado. Pero para Javier Solís,
Los conflictos personales eran tan inevitables como su propia fama, y aún le esperaba el desenlace más trágico de su vida. El 19 de abril de 1966, México despertó con una noticia que paralizó al país: Javier Solís había muerto a los 34 años. El ídolo de la canción ranchera, el hombre de voz aterciopelada que parecía invencible en el escenario, se apagó de forma repentina y desconcertante. Oficialmente, su fallecimiento se atribuyó a un desequilibrio electrolítico que provocó una falla cardíaca, pocas horas después de someterse a una cirugía de vesícula en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Sin embargo, desde el primer momento, las versiones comenzaron a contradecirse. Según el parte médico, la operación había sido exitosa, pero Javier no logró recuperarse. Algunos aseguraban que se levantó demasiado pronto de la cama, otros que pidió agua cuando aún no debía hacerlo. Así nació la famosa teoría del vaso de agua, que decía que el cantante murió porque bebió antes de tiempo. Con el paso de los años, se demostró que esa versión era falsa, pero el rumor persistió, alimentando el misterio que rodeó su final. Amigos cercanos y miembros de su equipo señalaron la posibilidad de una negligencia médica. Se hablaba de un error durante la anestesia o de una mala supervisión en las horas posteriores a la cirugía. Ninguna investigación oficial confirmó estas sospechas, pero la duda quedó instalada para siempre. Su muerte dejó un vacío inmenso. Miles de admiradores acompañaron su cuerpo hasta el Panteón Jardín, donde los mariachis tocaron sus canciones más queridas. Mientras tanto, el ambiente artístico se sumía en la tristeza y la confusión. Nadie entendía cómo un hombre tan joven, en el mejor momento de su carrera, podía partir de forma tan absurda. Para Flor Silvestre, la noticia fue devastadora. Aunque hacía tiempo que sus caminos se habían separado, su muerte la marcó profundamente. En silencio, comprendió que aquel amor imposible había terminado para siempre, envuelto en el mismo misterio que lo había rodeado desde el principio. Tras la muerte de Javier Solís, Flor Silvestre adoptó una actitud que sorprendió a muchos: guardó silencio absoluto. No dio entrevistas sobre el tema, no ofreció declaraciones ni permitió que se mencionara su nombre junto al del cantante. Era como si quisiera borrar de su vida todo rastro de aquella historia. Sin embargo, quienes la conocían bien sabían que su silencio no era indiferencia, sino una forma de proteger un recuerdo demasiado doloroso. En su hogar, las canciones de Javier estaban prohibidas. Si alguien, sin saberlo, ponía una de sus interpretaciones, Flor pedía de inmediato que la apagaran. Lo hacía con un gesto firme, sin enojo, pero con una tristeza que hablaba por sí sola. A sus hijos nunca les explicó el motivo de esa reacción. Solo muchos años después, Pepe Aguilar entendería que detrás de esa aparente dureza se escondía una herida que jamás cicatrizó. Durante décadas, evitó cualquier comentario público sobre Javier Solís. Ni en homenajes, ni en entrevistas televisivas, ni en los innumerables programas donde fue invitada a recordar la época dorada de la música ranchera. Flor hablaba de sus compañeros de carrera con cariño, mencionaba a Pedro Infante, Jorge Negrete, Lola Beltrán, pero el nombre de Javier nunca salía de sus labios. Esa decisión alimentó el misterio. Los periodistas intentaron obtener una declaración suya, aunque fuera mínima, pero ella siempre respondía con silencio o cambiaba de tema con elegancia. Para muchos, fue un acto de respeto, para otros, una muestra del dolor que aún la acompañaba. Con el paso de los años, ese silencio se volvió parte de su leyenda. Nadie supo cuánto amó realmente a Javier ni cuánto sufrió por su pérdida. Lo único cierto es que, al callar, Flor Silvestre transformó su historia en un secreto eterno, guardado solo en su corazón, y en la memoria de quienes intuyeron el amor que nunca pudo decirse en voz alta. Pepe Aguilar siempre sintió fascinación por la música de Javier Solís. Desde niño escuchaba sus discos y admiraba la voz aterciopelada del cantante que tanto había marcado la época dorada de la ranchera. Sin embargo, no entendía por qué su madre reaccionaba de manera tan firme cada vez que sonaban aquellas canciones en casa. Cuando, por curiosidad o rebeldía, colocaba un disco de Solís, Flor intervenía de inmediato: quítalo, cámbialo. Años después, cuando Pepe ya había madurado y comprendía mejor la vida de su madre, Flor decidió hablar. La confesión fue íntima, reservada solo para él, sin que Antonio Aguilar ni nadie más supieran la magnitud de lo que había vivido. Flor le explicó que su rechazo no tenía nada que ver con la música ni con los logros de Javier. Era un tema de recuerdos y emociones, porque me trae malos recuerdos, le dijo con voz quebrada. La memoria de aquel amor prohibido, de los encuentros secretos y del dolor que siguió a la traición de Javier, seguía viva en su corazón.
Esa conversación reveló a Pepe un lado de su madre que nunca había visto. Comprendió que su silencio durante décadas, la prohibición de escuchar ciertas canciones y su discreción con los medios no eran caprichos, sino una forma de protegerse a sí misma, a su matrimonio y a la familia que había formado con Antonio Aguilar. Flor entendía que el escándalo podría dañar no solo su reputación, sino también la estabilidad de la dinastía Aguilar, tan admirada en México y en el mundo de la música ranchera. El momento fue cargado de emoción y ternura. Pepe escuchó con respeto y silencio, comprendiendo que su madre había sacrificado mucho por amor, dignidad y lealtad familiar. La confesión cerró un ciclo interno que Flor llevaba años guardando, un secreto que solo podía compartir con alguien capaz de entender la complejidad de sus sentimientos. Aunque Antonio Aguilar nunca supo los detalles, Pepe entendió que aquel silencio era más que discreción, era protección, respeto por la memoria de un amor imposible y un acto de cuidado hacia quienes ella más amaba. Flor Silvestre no fue solo una voz inolvidable de la música ranchera, también se convirtió en un símbolo de resistencia femenina. A lo largo de su vida enfrentó amores imposibles, matrimonios tormentosos y rumores que podrían haber destruido a cualquier otra mujer. Sin embargo, siempre mantuvo la cabeza en alto y protegió su dignidad, construyendo un legado que trasciende la música y habla de fuerza, coraje y autonomía. A lo largo de las décadas, Flor guardó secretos que pocos pudieron imaginar. Su relación con Javier Solís, marcada por la pasión y la traición, permaneció oculta al público y a la prensa. Su silencio no fue indiferencia, sino una manera de proteger a su familia, su matrimonio con Antonio Aguilar y la estabilidad de la dinastía Aguilar, que continúa siendo referente en la cultura mexicana. Flor falleció en 2020, dejando un vacío profundo en la música y en quienes la admiraban. Fue sepultada junto a Antonio Aguilar en el rancho El Soyate, lugar que había sido testigo de su vida, de sus alegrías y también de sus silencios. Allí descansan juntos, como símbolo de una vida compartida y de un amor que, aunque marcado por dificultades, logró sostenerse hasta el final. Entre sus palabras más reveladoras se encuentra una frase que resume su compleja relación con la vida, el amor y los recuerdos: solo lo que se ama se odia. Con esta expresión, Flor sintetizó la intensidad de los sentimientos que la marcaron, la pasión que no pudo concretarse y el dolor que guardó en silencio durante tantos años. Hoy, el legado de Flor Silvestre va más allá de sus canciones. Es la historia de una mujer que vivió plenamente, que amó y sufrió, pero que siempre se mantuvo firme. Sus secretos íntimos, finalmente conocidos por su hijo Pepe Aguilar, muestran que incluso detrás de una imagen de fortaleza hay emociones profundas y recuerdos que transforman la vida. Flor Silvestre permanece como ejemplo de fuerza, amor y resiliencia, demostrando que la verdadera grandeza no solo se mide por el talento, sino por la capacidad de enfrentar la vida con dignidad, proteger a los seres queridos y guardar la intimidad de lo que realmente importa. Flor Silvestre nos dejó hace 5 años, pero su legado y sus secretos siguen sorprendiendo a todos. Hoy descubrimos por primera vez lo que confesó sobre Javier Solís, una historia llena de pasión, misterio y emociones que pocos conocían. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias impactantes de la música y sus protagonistas. Queremos saber tu opinión, déjanos un comentario contándonos qué te pareció esta historia, si conocías algún detalle sobre Flor Silvestre o Javier Solís, o qué otro secreto te gustaría que reveláramos. Y antes de irte, no te pierdas el video que está apareciendo en la pantalla ahora mismo, es aún más interesante y apasionante que este, lleno de historias que te dejarán sin aliento. Haz clic y sigue descubriendo con nosotros.